Sí, 9, porque ya hemos estudiado hasta el 8. Buenos días. Gracias por acompañarnos en este estudio del capítulo 9 del libro, la epístola a los romanos. Este capítulo, bueno, estamos estudiando el capítulo 9 porque si bien la semana anterior y hace 15 días repetimos el capítulo 1 y el 2 porque no estaban bien grabados, pero hemos estudiado ya hasta el capítulo 8, entonces ahora reanudamos el estudio de la epístola a los romanos tomando el capítulo 9. Este capítulo posiblemente es uno de los más difíciles de entender porque va a explicar la razón o el método que Dios tiene para elegir. El método que Dios tiene para elegir. Generalmente las personas no creen que Dios elige, pero en la epístola a los romanos es muy claro. Es por elección lo que hace Dios. Y justamente este capítulo, el 9, va a explicar eso. Así es que confío en la misericordia de Dios que me ayude para tratar de explicar lo más claramente posible sobre este importantísimo tema. Doctor, cuando usted dice por elección, ¿es que Dios elige a la persona? ¿O a ese se está refiriendo? Bueno, en el capítulo 8 ya estudiamos eso, ¿no es cierto? Que Dios elige, luego llama, luego justifica y luego glorifica. Los 4 pasos que están en el capítulo 8. O sea, ya quedó claro eso. Aquí en el capítulo 9 va a explicar el método, el principio que Dios usa, la base que Dios usa para elegir. Entonces voy a leer los versículos del 1 al 5. La verdad digo en Cristo, no miento. Me testifica mi conciencia en el Espíritu Santo. El 2. Que mi tristeza es grande e incesante el pesar de mi corazón. Pablo explica que está muy triste y adolorido. El 3. Porque desearía yo mismo ser anatema de Cristo por mis hermanos, mis parientes según la carne. O sea, Pablo sufre mucho porque los judíos no le aceptaron al Mesías. Estos, mis hermanos, son israelitas, a quienes pertenecen, estoy leyendo el 4, la adopción como hijos, la gloria de los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. El 5. De quienes son los patriarcas de Israel, del pueblo judío, de quienes son los patriarcas y de quienes procede el Mesías, según la carne. Mesías, que es Dios bendito sobre todo y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el apóstol en estos versículos expresa sus sentimientos de dolor por Israel, sentimientos que son genuinos y continuos, y su conciencia influenciada por el Espíritu Santo así le ratifica que su dolor es genuino. El dolor que siente es porque la mayoría de judíos no recibieron al Mesías. Pablo dice que era tanto su dolor por ellos que incluso estaría dispuesto hasta perder la redención del Mesías hacia él, a fin de que los judíos acepten al Mesías. Está diciendo simplemente como un pensamiento que si fuera posible para ganar a los judíos a Cristo, él se declararía ajeno a la salvación en Jesús. Dice también que su dolor aumenta al recordar los grandes beneficios que Dios dio a Israel. Como leímos, fueron adoptados como hijos de Dios. Para ellos fue el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto nuevo. A ellos fue dada la ley en el Sinaí. También para que ellos conozcan la misión del Mesías, esto es su sacrificio,
su sacerdocio. Se les enseñó a los judíos los servicios del templo. Asimismo, fueron para ellos las promesas de recibir en herencia la tierra y ser gobernados por el Mesías. Además, ellos vienen de los patriarcas, los patriarcas son únicos en el mundo. Son los ancestros físicos y espirituales de los israelitas. Los patriarcas, como ustedes saben, son Abraham, su hijo Isaac, su nieto Jacob. Recordemos, para entender la importancia de los patriarcas, que Dios perdió casi toda comunicación con la humanidad un poco después del diluvio. Y Él reanudó la comunicación con la humanidad por medio de Abraham. Se acercó a Abraham y le habló. Recuerden que Abraham era un idólatra en la ciudad de Ur. Dios entonces le habló a Abraham y reanudó la relación de Dios con la humanidad. Después continuó Dios la relación con el hijo de Abraham, con Isaac, y posteriormente con el nieto de Abraham, con Jacob. Entonces Dios empezó reanudando su relación con la humanidad a través de una familia, la familia de Abraham. Y así Dios continuó cultivando su relación con los hijos de Jacob, con sus descendientes, con Moisés, los profetas, hasta llegar a Juan el Bautista. Este es el que anunció la presencia del Mesías en Israel. Mesías, hijo también de una mujer judía, de María. Mesías, que además de ser hijo de María, es Dios bendito por la eternidad. Estos son los antecedentes que Pablo pone, que le hacían sufrir tanto un pueblo que ha recibido tantos beneficios de Dios y sin embargo no aceptaron al Mesías, el objeto de sus beneficios, o más bien dicho, el propósito final de sus beneficios. Continuamos leyendo del 6 al 13. No es que de alguna manera la palabra de Dios haya fallado, porque es conocido que la Biblia, el Antiguo Testamento, fue dado a los judíos. Era más que seguro, pues, que los judíos aceptarían al Mesías porque estaba prometido que el Mesías vendría al seno del pueblo de Israel. Así es que por eso se pudiera pensar que los judíos no aceptaron a Jesús y que el resultado final es que la palabra de Dios falló respecto a ellos. Por eso dice en el versículo 6, no es que de alguna manera la palabra de Dios haya fallado, sino más bien no todos los descendientes de Israel son Israel. Israel, no olvidemos que es Jacob. Lo que está diciendo es que no todos los hijos de Israel, de Jacob, son parte del pueblo de Dios de Israel. El 7. Ni todos los hijos de Abraham son la descendencia, porque en Isaac será llamada su descendencia. Es decir, sabemos que inicialmente Abraham tuvo dos hijos, Ismael y luego Isaac. Ismael no es parte de la descendencia, a pesar de que es hijo descendiente de Abraham, porque la línea de la descendencia va por otro camino. El 7, ni todos los hijos de Abraham son descendencia, porque en Isaac será llamada su descendencia. 8, es decir, no son los hijos carnales los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados la descendencia, esta descendencia que llegó al Mesías, ¿no? 9. Porque esta es la palabra de la promesa. Así empezó la promesa con la que empezaron los descendientes del Mesías.
por este tiempo, esta es la promesa, por este tiempo, Dios le dijo a Sara, vendré el próximo año y Sara tendrá un hijo. Le dijo Dios a Sara. El 10. Y no solo a ella, sino también Rebeca tuvo la promesa. Rebeca concibió uno de la promesa de nuestro padre Isaac, porque todavía, el 11, no habían nacido, es decir, ni hecho ni lo bueno ni lo malo, para que sea la elección de Dios, el propósito divino se mantenga, no de las obras, sino del llamamiento. El 12, se le dijo a ella, a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Este es unos versículos que aparentemente son tan sencillos y obvios, pero al mismo tiempo son tan difíciles de entender. Entonces Pablo explica con estos versículos que no es un fracaso de la palabra de Dios el que la mayoría de judíos no recibieron a Jesús como el Mesías, sino que así fue diseñado por Dios desde el principio. Dios decidió que en Abraham empiece la fe para justificación, que continúe esa fe en Isaac, que pase a Jacob. Asimismo, no sigue la descendencia humana. En otras palabras, la descendencia de Abraham no siguió el curso humano natural, porque el descendiente de Abraham, el de la descendencia Isaac, fue resultado de un milagro que Dios hizo en Sara, que la hizo fértil cuando era anciana. Después también hizo un milagro parecido en Rebeca, esposa de Isaac, el hijo de Sara. Rebeca dio a luz 2 hijos, Esaú y Jacob. Asimismo, la descendencia humana no fue natural. Quiero decir, no siguió la descendencia humana natural, porque el hijo primogénito era Esaú. Recuerden que Rebeca dio a luz 2 hijos. El mayor no fue el descendiente. Y tampoco, no sigue la línea humana, el pensamiento humano. Tampoco es por obras la descendencia. Porque Jacob fue escogido antes que nazca. Esto es cuando no había hecho todavía ninguna obra, ni buena ni mala. Y además, ¿quién pudiera hacer obras suficientemente buenas, si fuera la descendencia por obras, para convencer a Dios de que lo haga antecesor del Mesías? Con estos ejemplos, como ejemplo del nacimiento de Isaac y el nacimiento de Jacob, Dios afirmó que Él eligió la descendencia de Abraham hasta el Mesías, no siguiendo el curso natural, sino como resultado del cumplimiento de las promesas de Dios. Sigue la línea en esta ascendencia, en los ascendentes del Mesías, sigue por ejemplo la línea un descendiente, Rahab, que no era de la familia de Abraham, no era judía, pero la descendencia era de la fe la que se buscaba. Rahab tuvo fe y es una ascendiente, una antecesora del Mesías. Ella tuvo fe en el Dios de Israel. Y así fue esa descendencia. No sigue la línea de la carne, la línea humana, sigue la línea de Dios, de la fe. Dios eligió con anticipación a los que tendrían fe hasta llegar al Mesías. Entonces, los judíos que aceptaron
a Jesús como el Mesías, ellos fueron los que venían de esa ascendencia espiritual de la fe. O sea, los ascendientes espirituales del Mesías no eran hombres buenos, no es que no habían pecado, no es eso. Por ejemplo, Rahab era una prostituta, pero llegó a tener fe, porque esa es la línea que siguen los ascendientes de Jesús, la línea de la fe. La misma Moabita. Correcto. También, ¿no? Ruth la Moabita, Ruth la ¿cierto? Moabita. Claro. Y otras también que no eran ni siquiera de la familia de Abraham, pero que entraron en la línea de la fe, llegaron a ser antecesores del Mesías. Entonces, la descendencia de Abraham es una línea que sigue la fe, no sigue la descendencia natural carnal, que son los hijos, los nietos, los bisnietos. Ahora el 14 al 19. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? La pregunta. La respuesta, de ningún modo. El 15. Porque Él dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. 16. Entonces no depende del que quiera, ni del que corra, sino de la misericordia de Dios. O sea, no depende ser parte de esa descendencia el que se esfuerce, sino depende de la misericordia de Dios. Aquí hay otro ingrediente muy, muy importante. Entramos, las líneas de la fe. ¿Quiénes entran? Entran a los que Dios elige para derramar en ellos misericordia. Es bien diferente al razonamiento humano esto. El versículo 17. Porque la Escritura dice del faraón, para esto te he levantado, para que muestre mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. 18. Por consiguiente, Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. 19. Me dirás, entonces, ¿por qué Dios reprocha? ¿O quién puede oponerse a su voluntad? Bueno, explicamos entonces un poquito de los versículos 14 al 19. Dios prefirió a Jacob sobre Saúl para que Jacob sea antecesor del Mesías. No porque Jacob fuera más virtuoso que Saúl, al contrario, Jacob engañó a su padre, como también Esaú despreció la primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, ¿cuál es la base que Dios tiene para escoger? ¿Cuál fue la base que Dios tuvo para escoger a Jacob? La base fue la misericordia, es lo que leímos en el versículo 16. Dice, no depende de quien quiera ni de quien corra, sino depende de la misericordia de Dios. Entonces Jacob no fue escogido para ser el ascendiente del Mesías, porque hizo algo bueno, no fue. Tampoco fue primogénito, sino dependió de la misericordia de Dios. Jacob, fue escogido para ser receptor de la misericordia de Dios. La vida de Jacob es eso. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, la misericordia de Dios? Cuando él huía después de haber hecho un engaño tremendo a su propio hermano. Dios le encontró, le interceptó en el camino y le dio una gran visión, en que le mostró la relación que el cielo tenía con él. Porque esto justamente califica la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es el amor de Dios derramado a una persona que no merece. Y Jacob calificó muy bien, porque él hizo muchas cosas que no eran buenas. Y entonces, la base de la elección de Dios es la misericordia. Y entonces, como les dije hace un momento, la misericordia es amar al caído. La misericordia es amar al que no merece ser amado. Dios escogió a Jacob
para derramarle su misericordia y su compasión. Porque Jacob estaba humillado, por eso estaba huyendo de su hermano, quien descubrió su engaño y le persiguió. Él estaba humillado. Por eso él fue calificando para la misericordia de Dios. Quisiera aquí hacer un paréntesis. Muchas personas creen que, por ejemplo, acercarse al Evangelio y acercarse a un bautismo es un gran acto personal de él. Cuando no es eso. Lo que es están humillados, han fracasado en su vida, están acercándose para vivir de la misericordia de Dios. Ese es el bautismo. Por lo tanto, si alguien quiere ser escogido por Dios y para ello se esfuerza y hace buenas obras, pierde el tiempo. Porque el principio de la relación de Dios con los hombres es la misericordia. Es decir, Dios hace misericordia con el que no ha hecho ningún mérito. Al contrario, está caído. Y además, esto de que dice Dios, le dijo a Moisés, tendré misericordia del que tenga misericordia, quiere decir que Dios hará la misericordia completa, no a medias. Ahora, tomando la historia del faraón, de Dios y el faraón, este ilustra otro aspecto del comportamiento de Dios con los humanos. Dios, si recordamos bien, le dio autoridad al faraón para que llegue a ser señor de los israelitas. El faraón abusó de los israelitas y Dios lo endureció. O sea, Dios lo elevó para que tenga esa autoridad. Pero Dios lo endureció también y el faraón, una vez endurecido, les oprimió más a los israelitas. En estas circunstancias, Dios le castigó al faraón con las plagas. Y a su vez tuvo misericordia de Israel, liberándolo del faraón. Entonces, la historia del faraón nos muestra que Dios usó al faraón para enseñar que él castiga a los opresores, a los que oprimen a los desposeídos. Y a su vez hace brillar al mismo tiempo su misericordia con los afligidos. Así es que Dios es soberano. Él sabe a quién endurece y a quién hace misericordia. Porque Él conoce quién está entregado al orgullo y quién está esclavizado al orgullo. Son dos cosas diferentes. Porque el orgulloso no acepta la misericordia. Es una característica del orgulloso. El orgulloso nunca acepta la misericordia. Acérquense a un pobre, por ejemplo, si estuviera pobres para darles caridad. Y ustedes, por la forma como aceptan su caridad, van a darse cuenta si el pobre está humillado o es un orgulloso. Ahora, la pregunta entonces del versículo 19. Si Dios es así, que Él está basado en la misericordia, ¿por qué Dios reprocha? O si Dios ya eligió a quién darle su misericordia, ¿quién puede irse en contra de lo que Él ya decidió? Volviendo al caso del faraón, Él llegó al poder, el poder del faraón creció gracias a Dios. Da el poder, ¿no? Dios es la fuente de autoridad, de esta autoridad política. El poder del faraón creció, pero cuando Dios le envió las plagas, poco a poco fue disminuyendo la confianza del faraón en su poder. Porque si él hacía algo de su poder, Dios mandaba algo más poderoso. Y de esta forma le fue humillando. Y cuando se vio humillado el faraón, él podía pedir misericordia, podía calificar, estaba ya humillado. Pero más pudo su orgullo. Por esto persiguió al pueblo de Israel y pereció en las aguas del mar. ¿No? Quiero decir que el faraón tuvo oportunidad entonces de recibir misericordia, porque las plagas también tenían el objetivo de humillarle.
repito, la humillación es el requisito para recibir la misericordia. Ahora, por otro lado, acerca de la pregunta, ¿quién puede oponerse a la voluntad de Dios? La respuesta es nadie, porque la voluntad de Dios es perfecta. ¿Quién podrá pretender encontrar un error en la voluntad divina para corregirle a Dios? Así es que, resumimos, sabemos lo que hemos leído hasta aquí. Sabemos que Dios colmó de bendiciones a Israel. También sabemos que la descendencia no sigue la línea, la descendencia hacia el Mesías, no sigue la línea natural humana, sino que sigue el cumplimiento de promesas divinas, resultado de su misericordia. Y entonces sabemos que la base de la elección divina es la misericordia de Dios. Y esta misericordia de Dios no descansa hasta Dios derramarla completamente en los objetos de su misericordia. Esto es en seres humanos. El mensaje del Evangelio es un llamamiento. La predicación del Evangelio es un llamamiento, es una invitación que Dios hace para que escuchen los hombres y hacerles vasos, recipientes de su misericordia. Ahora leamos los versículos 20 al 23. Después comentamos del 20 al 23. Entonces, ¿quién eres tú, hombre, que contradices a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modeló: ¿por qué me hiciste así? 21. ¿O no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa de barro un vaso para ser comprado a buen precio y otra parte de la masa para uso indigno? 22. Pues si Dios quiso mostrar su ira y hacer conocer su poder, y le soportó con mucha paciencia a los utensilios de la ira, preparados para la destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria en los vasos de misericordia que de antemano preparó para su gloria. Y tomamos el ejemplo, el ser humano, pues, que es muy común oír eso: ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios hace lo otro? Es muy común, pero realmente hay que pensar, muy buen ejemplo que pone el apóstol. ¿El barro podrá contradecir al alfarero? Porque si es que pudiera el barro, o si un barro pudiera contradecir al alfarero, está rompiendo el orden natural. Le está cuestionando al alfarero su obra. Porque naturalmente tiene el alfarero poder para hacer el objeto que desee. Y por otro lado, el orden natural del barro es someterse al alfarero. Es un muy buen ejemplo para entender la relación entre Dios y el hombre en este punto. Cuando no entendemos una cosa, nosotros somos personas, pequeñas criaturas. No podemos entender los planes, los alcances del conocimiento, la sabiduría de Dios, que ve las cosas desde todos los ángulos. Por lo tanto, Dios puede elegir a los hombres, unos para ser receptores de su misericordia y a otros para elevarle su posición en esta tierra, para que tengan poder y generalmente llegan a enseñorearse sobre otros. Entonces Dios muestra que castiga a los que oprimen y ensalza a los sufridos. O sea, es la única forma como Dios tiene para irse dando a conocer ante los hombres. Recordemos que Dios es un espíritu. El hombre no puede oír directamente a Dios. Dios es un espíritu. En otras palabras, no hay cómo conocerle por los sentidos, por el oído, por la vista, por el tacto. No hay cómo conocerle a Dios por eso. Pero sí podemos conocerle por las obras que Él ha hecho. Y entonces este es el método que Dios emplea para darse a conocer entre los hombres. Les ensalza a unos en esta tierra
dándoles riqueza, poder y esas cosas, y a otros en cambio los tienen condición humillada y humilde. Estos generalmente, los de la riqueza, van a oprimir tarde o temprano a los menos capaces. Y la ira de Dios se va a mostrar contra esos, y a su vez a los afligidos los va a derramar, a ser objeto de su misericordia. Esta es la forma como Dios tiene para darse a conocer. Ustedes pueden seguir la Biblia, y este es su método. Sino el beneficio de este capítulo es que Pablo lo está dando a conocer. Cómo Dios se da a conocer. Porque no olvidemos que el problema del hombre se extendió porque desconoce a Dios. Así empezó el capítulo 1. Y por otro lado, la vida eterna es para que conozcamos a Dios, dice el capítulo 17 de Juan. Así que es muy importante aprender estas lecciones para conocer a Dios por sus obras, por las obras que hace alrededor nuestro. Si somos de condición pequeña, pobre, humilde, pues nosotros vamos a ser objeto de la misericordia de Dios. Si nos tocó tener una posición elevada de poder, vamos a ser objeto de la ira de Dios. Pero incluso en la ira de Dios, cuando seamos humillados, porque el que se ensalce será humillado, tendremos la calificación para recibir la misericordia de Dios. Somos calificados para recibir la misericordia de Dios. En otras palabras, tanto los afligidos como los ensalzados pueden llegar a recibir la misericordia de Dios. Esta es la conclusión hasta ahora. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Muy bien, continuamos leyendo los versículos 24 al 33. Y entonces Dios llamó no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Llamó a esta línea de la fe. Aunque empezó llamando a Abraham, a Isaac, a Jacob, luego a Moisés y a otros, pero entonces uno cree que Dios le llamó al pueblo de Israel, y al que lo llamó le dio la ley, y que por la obediencia a la ley sigue el propósito divino en la tierra. Pero no es así según este capítulo. Es la línea de la fe, el que empezó desde Abraham y que continúa a lo largo de los ascendientes de Jesús. Y entonces leo desde el 24 al 33. Y no solo de los judíos llamó, sino también de los gentiles. Como también dice Oseas: llamaré a los que no eran mi pueblo, y les diré pueblo mío. Y llamaré a la que no era mi amada, y le diré amada mía. 26. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, allí fueron llamados hijos del Dios viviente. El 25 se refiere en Oseas a que el pueblo de Dios fue apartado por un tiempo. Una porción grande del pueblo de Dios fue apartado por un tiempo. Y Dios dijo: ustedes ya no son mi pueblo. Pero más abajo dice: pero ustedes serán llamados mi pueblo. Se refiere a esto. Es este llamamiento a la fe. Que en Israel ocurrió eso, que fueron llamados, pero luego se envanecieron, se glorificaron, se enorgullecieron por la ley, por la obediencia a la ley. Y entonces descalificaron por la misericordia, ahí tuvieron que ser apartados. Pero dice Dios, porque estos que iban a ser apartados iban a caer pues en gran sufrimiento a lo largo de sus vidas. Entonces ahí iban a ser, cuando estén en angustia y sufrimiento, iban a ser otra vez atraídos, pero ya para hacerles vasos de misericordia. Este es el pasaje de Oseas. En Isaías dice 27, también refiriéndose a Israel, Isaías exclamó: si el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente será salvo. No es que todo descendiente de Abraham iba a ser salvo. Versículo 28. Solo un remanente, dice el profeta Isaías. También como Isaías predijo, versículo 29,
si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, como Sodoma hubiéramos llegado a ser, y hechos semejantes a Gomorra. Otra vez habla de que no todos los descendientes carnales de Jacob iban a ser parte del remanente. Está hablando de que, iban a ser parte de estos elegidos de Dios, sino solamente un remanente. Porque el remanente son los que Dios eligió para que sigan el camino de la fe. No olviden, hermanos y personas que escuchan, que el camino de la fe es un camino de humillación. Porque usted depende de alguien que haga lo que usted no puede. Es el camino de la fe. Ese alguien es Jesús y usted es el impotente, el incapaz para hacer algo. Por eso es un camino de humillación, el camino de la fe. Y debe ser de humillación para que los que caminen en el camino de la fe sean continuamente receptores de la misericordia divina. En otras palabras, nosotros no somos salvos porque somos buenos. Nosotros somos salvos porque Dios es misericordioso. Ahora leo el versículo 30. ¿Qué diremos? Que los gentiles que no persiguieron la justicia, sin embargo, agarraron la justicia de la fe, porque Israel iba tras la justicia de la ley. Estoy leyendo el 31. Pero no llegó a la justicia de la ley. 32. ¿Por qué? Porque no iba por la fe, sino por las obras de la ley. Por eso tropezaron en la piedra de tropiezo. 33. Tal como está escrito: miren, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que tenga fe en él, pero el que tenga fe en él no será avergonzado. La vergüenza aquí, de forma figurada, es tropezar y caer. Tropezar contra la piedra y contra la roca y caer. Es la vergüenza. Pero dice que los de la fe no serán avergonzados. Esto es un pasaje importante que desgraciadamente la mayor parte de cristianos no han llegado a entender. Que el camino siempre es por la fe. El camino de la fe es el camino de la humillación. Y la humillación es necesaria para ser receptores de la misericordia de Dios. Por definición, misericordia es el amor derramado al que no merece. Pero el hombre, por el orgullo, siempre quiere poner su parte y mezcla la fe con su obediencia a los 10 mandamientos. Cuando justamente la obediencia a los 10 mandamientos que pretendía Israel fue la causa que se enorgulleció y quedó descalificado para recibir la misericordia, la más grande misericordia que Dios ha dado a los hombres, que es Jesús en el Calvario. Así es que Pablo, al comienzo de este capítulo, afirmó que la palabra de Dios no falló respecto a Israel cuando Israel no aceptó a Jesús el Mesías. A pesar de que Israel fue objeto de muchos beneficios de Dios. Repetimos, la ley, los patriarcas, las escrituras, incluso los milagros en Sara y Rebeca. Después, Pablo explicó que el método de Dios para elegir a unos para ser objetos de su misericordia lo hace de acuerdo a la sabiduría que tiene. Así Dios elige, designa a personas y pueblos para ser vasos de su misericordia y a otros, personas y pueblos, para ser vasos de su ira. ¿Nosotros en qué país vivimos? Estados Unidos. Estamos en Estados Unidos. ¿Es vaso? ¿Este país es un vaso para misericordia o para ira? Para ira. Para ira, porque Dios lo ensalzó. Ha subido más que el faraón, un poder extraordinario en toda la tierra. Y como casi es por ley esto, el que es Señor siempre oprime. Y entonces, ¿a qué está condenado este país? A sufrir la humillación. Al castigo. Y los que han sido afligidos por
el poder de este país, van a ser objeto de la misericordia de Dios, poniendo un ejemplo actual. Esa es la forma como Dios actúa. Repito, pues, Dios usa su sabiduría para elegir en quienes derrama su misericordia. Así es que algunas personas les escoge para, algunas personas y pueblos los escoge para ser vasos de su misericordia y a otros para ser vasos de su ira. Ahora entonces, Israel fue elegido para ser objeto de misericordia. Dios le dio la ley. ¿Y qué pasó con Israel? Se ensalzó sobre todos los demás, como leímos en el capítulo 2, sobre todos los pueblos de la región. Y se volvió opresor. Y entonces con la ley, con el orgullo que le dio la ley, se descalificó, dejó de estar humillado, se descalificó para la misericordia de Dios. Y cuando llegó la más grande expresión de la misericordia de Dios, que fue la muerte de Jesús en la cruz, Israel lo rechazó. Es más, fue agente de su humillación, de ese dolor increíble de Jesús. Doctor, ¿eso ya estaba programado por Dios? O sea, el programa de Dios es: Dios ensalza, escoge a unos para ser receptores de misericordia y a otros para ser receptores de su ira. Los ensalza a los que va a ser receptores de su ira. En el caso de Israel, ¿cómo los ensalzó? Dándoles todos estos privilegios. Israel no es, aunque racialmente son muy parecidos a los pueblos vecinos, sin embargo Israel respecto a las naciones que rodean es una diferencia increíble. Ellos son los ricos del mundo, son los inteligentes del mundo, son los inventores del mundo, son los científicos del mundo. Einstein, ¿de dónde salió? Judío. Y así todo. Ellos siempre están caminando por lo más alto. Pero desgraciadamente, no desgraciadamente, ventajosamente van a caer. Y ahí, al ser humillados, muchos de ellos van a llegar a ser vasos de misericordia de Dios. En otras palabras. Pero no son humillados ya. Fueron humillados ya, pero van a ser otra vez. Fueron humillados y realmente hubo personas que aceptaron a Jesús como el Mesías, se hicieron receptores de la misericordia de Dios, pero la gran mayoría no. Pero viene otra, muy grande, más grande todavía, que van a ser más humillados. Pero ahí van a tener otra vez la oportunidad de humillados, calificar para recibir la misericordia de Dios, esto es Jesús en la cruz. Y entonces, en último término, como les dije hace un momento, tanto los ensalzados como los humillados van a tener oportunidad de recibir la misericordia de Dios. Los ensalzados, cuando sean humillados, van a recibir la misericordia de Dios. Algunos de ellos, los que realmente se agachen. En Israel, pues muchos líderes se centraron en la salvación, no en la salvación de la fe, que había esa línea, sino en obediencia a la ley. Por eso dice acá, en el versículo 31, ellos no buscaron la justicia, esta de la fe, sino la justicia de la ley, y no la alcanzaron. Porque la justicia de la fe es la justicia que se alcanza en la humillación, La misericordia solo se recibe en la humillación. Por eso se lee que los gentiles que no buscaban ser justificados por la obediencia a la ley, cuando supieron de la fe, de la justicia, resultado de la misericordia de Dios, por la fe, se agarraron a la historia de Jesús, que realmente es la historia de la misericordia de Dios a la humanidad, y por eso son justificados. Al contrario, Israel rechazó la misericordia de Dios derramada en Jesús,
buscó su propia justicia. Esta es la justicia por la obediencia a la ley, por la obediencia personal. Y tropezaron con la piedra de tropiezo y cayeron de la roca. Así es que los judíos no aceptaron al Mesías prometido por orgullo. Y todavía ocurre lo mismo. El orgullo de la obediencia personal. Es el mayor obstáculo para entrar en la humillación, que es el camino de la fe, esto es, en la salvación que es en Jesús. Y el objeto de misericordia. Realmente nosotros no vivimos entonces, vivimos una vida segura por razón de que no estamos disfrutando, vamos a decir así, de la misericordia de Dios por nuestras obras, sino justamente porque somos desvalidos, somos incapaces, no podemos hacer el bien. Por eso somos receptores de la misericordia de Dios y el sacrificio de Jesús tiene gran valor para cada uno de nosotros. Les agradezco su atención al estudio del capítulo 9. Espero que, si es que no me expliqué yo bien, que por favor vayan a la Escritura, vayan al capítulo 9 y lean otra vez. Estoy seguro que el Espíritu de Dios les va a ir comprendiendo este método de Dios. La gloria de Dios es su misericordia, no se olviden. Esto es amar al caído, al que no tiene méritos, al descalificado. Para eso es la salvación en Jesús.